Ahora vamos a trabajar sobre la consolidación de datos y vamos a ver que la consolidación de datos en Excel es una herramienta que nos va a permitir combinar información de varias hojas o libros en un solo resumen. Por eso es especialmente útil cuando se trabaja con grandes volúmenes de información distribuidos en diferentes fuentes. En este caso vamos a tener, como ven en pantalla, distribuida la información en diferentes hojas, y en la hoja resumen 1 sin vinculación, lo que vamos a hacer ahí va a ser desplegar y consolidar todas las tablas o bases de datos en un solo resumen. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que voy a hacer es seleccionar la celda, como ven en pantalla, en donde quiero que aparezcan el resumen de esos datos consolidados. Una vez que selecciono la celda, vamos a ir a la cinta Datos. Dentro del grupo de herramienta de datos, vamos a seleccionar Consolidar. Y una vez que seleccionamos Consolidar, vamos a ver que se nos abre un cuadro de diálogo donde tenemos en el primer menú desplegable todas las funciones para utilizar. En este caso voy a seleccionar la función suma. Vamos a tener otro campo con la referencia. Aquí vamos a empezar, como vamos a ver en este momento, todas las hojas o los rangos específicos que contienen las hojas y esa información. Entonces, selecciono la referencia, vamos a ir a la hoja año 2022 y voy a seleccionar desde el rótulo. Esto es algo muy importante, siempre tengo que seleccionar el rótulo del bloque o de la base de datos, porque lo que vamos a ver es un tipo de consolidación por posición y se utiliza, como vemos, cuando los datos a consolidar tienen la misma estructura y también, es decir, no en este caso, no solamente las columnas o los rótulos, sino también tienen la misma estructura, como vamos a ver en las diferentes hojas, las empresas de comercio internacional. Entonces, una vez que seleccionamos la base de datos o este bloque, vamos a volver al cuadro de diálogo y dentro del campo de todas las referencias lo vamos a agregar. Utilizando la misma dinámica, vamos a pasar a la hoja 2023 y ven que en el campo de referencia también aparece el año 2023 con el rango seleccionado. Pero automáticamente por defecto, utilizando la lógica anterior, lo que hace Excel es reconocer también ese rango que he seleccionado anteriormente. Para eso, una vez que lo tengo aquí en pantalla en el campo de referencia, vamos a presionar agregar y vamos viendo automáticamente cómo vamos agrupando en el campo de todas las referencias todos los rangos o bloques. Me faltaría el último, que en este caso sería año 2024, también lo vamos a agregar y una vez que tenemos todos los campos agregados, lo que vamos a hacer es presionar el botón aceptar. Y una vez que presiono el botón aceptar, vamos a ver lo que sucede. Si bien me consolidó, es decir, me hizo la suma de los datos de cada una, digamos, de las hojas, pero no impactaron ni las columnas, es decir, los rótulos, ni tampoco las filas con el nombre de las empresas de comercio exterior. Para esto, lo que vamos a hacer va a ser tener en cuenta algo muy importante que a veces se olvidan. Cuando volvemos, en este caso voy a presionar consolidar, al cuadro de diálogo, nunca nos tenemos que olvidar, que son errores comunes, de activar la casilla de rótulos en fila superior y columna izquierda. Una vez que tengo activas estas dos casillas, si presiono aceptar, discúlpenme, si presiono aceptar, ¿por qué sucede eso? Porque tengo que seleccionar nuevamente la celda donde quiero que se despliegue el resumen final de el consolidado. Vuelvo a la misma dinámica. Ahora sí, presiono aceptar y automáticamente vamos a ver cómo se desplegaron todos los rótulos y el nombre de las empresas que estábamos buscando. En este caso vamos a ver 60 como cantidad de envíos. Si vamos al año 2022, vamos a hacer una demostración que se sumó 20, que se sumó también más 22, más 18, y el resultado de la suma final de estas tres hojas es 60. Lo mismo, utilizando la misma lógica, para precio unitario, la suma de los 3 años,
de exportación y total facturado de estas empresas. Lo que vimos en este ejemplo es una base de datos consolidada, pero sin vinculación. Es decir, si yo modifico cualquier dato de aquí, en este caso 20, que tendría que tener un valor menos, es decir, una vez que lo ingreso, si vamos al resumen sin vinculación, tendríamos que tener 50 en cantidad de envíos, pero tenemos todavía 60. Esto sucede porque las celdas no están vinculadas con las bases de datos de origen. Ahora, a modo de ejemplo, en el resumen 2, como ven en la hoja con vinculación, vamos a vincular la consolidación del resumen con las bases de datos que se encuentran en las hojas año 2022, 2023 y 2024. Para eso voy a seleccionar la misma fila. Una vez que estoy en la misma celda, entre fila y columna, en la celda de 6, donde quiero que aparezca el resumen consolidado, vamos a utilizar la misma dinámica, herramienta de datos, consolidar, vamos ya a preestablecer por defecto como está la función suma. Vamos a trabajar utilizando también la dinámica anterior, seleccionando digamos todos los bloques o pases de datos o rangos de celdas seleccionados. Vamos a ir agregando uno por uno, aquí año 2022, después como ven año 2023 ya por defecto, por lógica anterior, y año 2024 lo vamos a agregar también. Recuerden que es un error muy común y que siempre tengo, para que aparezcan los rótulos y las referencias de las filas, tengo que activar la casilla de fila superior y columna izquierda. Pero ahora, para que se vea el ejemplo y lo que estaba comentando, vamos a activar crear vínculos con los datos de origen. Y vamos a ver en este caso lo que sucede. Y lo que sucede, como podemos ver, es que aparece el resumen de la base de datos consolidada. Vamos a abrir el ancho de las columnas para que se vea mucho mejor y podemos ver que también tenemos un resumen similar. Con solo comparar la columna de total facturado con la columna anterior podemos observar que tenemos los mismos resultados. Pero lo que vamos a hacer en este caso, a diferencia, como ven, del anterior, es que lo que crea Excel es un esquema al consolidar estos datos, como lo hace también como cuando trabajábamos con subtotales. Es decir, que este esquema es un módulo con desagregación por niveles jerárquicos. Eso se llama esquema. ¿Qué hace el esquema? Permite, como vamos viendo, uno a uno, agrupar y contraer o expandir datos en diferentes niveles. Lo que podemos ver aquí, que expandió los datos en diferentes niveles, creando 3 filas, desagregando la cantidad de envíos en base a cada uno de los años y generando un total o subtotal final por cada una de las empresas de comercio exterior vinculadas obviamente a... Ahora vamos a ver la dinámica de la consolidación con vinculación en Excel y vamos a ver cómo mantiene conexión con los datos originales. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo la cantidad de envíos dentro de la primera empresa que tiene 50 envíos. Pero ahora, a diferencia del resumen que tuvimos de la consolidación sin vinculación, si cambiamos los datos de origen en la cantidad de envíos, en este caso, a modo de ejemplo, lo vamos a hacer. Vamos a escribir 20, a subir el dato de 20, también vamos a poner 20 en la cantidad de envíos de, digamos, la segunda hoja en los años, en este 2023, y ahora también en el 2024 lo que vamos a cambiar va a ser 18 también por 20. Si vamos automáticamente al resumen 2 con vinculación, podemos ver ahora que en vez de 50 tenemos 60, es decir, los datos originales se mantuvieron, permitiendo que los valores se actualicen automáticamente cuando cambian las fuentes, es decir, las fuentes que tenemos aquí en los bloques o las bases de datos de las hojas.
También dentro del esquema jerárquico podemos presionar el nivel 1, donde vemos el total general de los resumen, y el nivel 2, toda la base de datos o el resumen consolidado desagregado con todos los detalles. Espero que le haya servido. Muchísimas gracias. Seguimos trabajando.